Imagina crecer creyendo que estás gravemente enferma, que no puedes caminar, que necesitas medicamentos para sobrevivir, y luego descubrir que todo era mentira. Pero hay algo aún más perturbador. Cuando finalmente intentó escapar, no lo hizo huyendo, lo hizo asesinando a su propia madre. Este es el caso de Gypsy Rose Blanchard, una historia tan retorcida que durante años nadie supo quién era realmente la víctima y quién el monstruo. A primera vista, todo parecía una historia inspiradora. Una madre dedicada, una hija enferma, una lucha constante contra enfermedades imposibles. Didi Blanchard era vista como una heroína. Su hija, Gypsy, como una niña frágil atrapada en un cuerpo que no funcionaba. Sillas de ruedas, tanques de oxígeno, medicamentos diarios, visitas constantes a hospitales. La comunidad las adoraba. Recibían donaciones, viajes gratuitos, incluso una casa construida especialmente para ellas. Pero, ¿y si todo eso fuera una puesta en escena? ¿Y si la enfermedad nunca existió? Desde muy pequeña, Gypsy fue tratada como si estuviera gravemente enferma. Su madre decía que tenía leucemia, distrofia muscular, epilepsia, problemas respiratorios. La lista parecía interminable. Gypsy iba en silla de ruedas. Se alimentaba a través de tubos. Le rapaban la cabeza para simular los efectos de la quimioterapia. Pero había algo extraño. Nadie cuestionaba nada, porque Didi tenía respuestas para todo. Documentos médicos, historias convincentes y una actitud que desarmaba a cualquiera. Pero, ¿y si esa imagen perfecta ocultaba algo mucho más oscuro? Gypsy no tenía acceso al mundo exterior. No podía hablar libremente con otras personas. No tenía amigos reales. No iba a la escuela. Todo pasaba por Didi. Cada palabra, cada movimiento, cada decisión. Si Gypsy intentaba cuestionar algo, su madre reaccionaba con firmeza o con castigo. La mantenía infantilizada, dependiente, aislada, y con el tiempo esa realidad se convirtió en una jaula invisible, una jaula de la que no sabía cómo escapar. Años después, los investigadores descubrieron algo impactante. Gypsy no tenía ninguna de las enfermedades que su madre afirmaba. Podía caminar, podía comer normalmente, no necesitaba medicación. Entonces, ¿por qué Deide hacía esto? Muchos expertos señalaron un trastorno conocido como síndrome de Munchausen por poder. Un patrón donde un cuidador inventa o provoca enfermedades en otra persona para recibir atención, compasión o beneficios. Pero en este caso, la manipulación fue llevada al extremo durante años, sin que nadie interviniera. Algunas personas empezaron a notar inconsistencias, médicos que no encontraban pruebas, vecinos que veían comportamientos extraños, familiares que dudaban de la historia. Pero Didi siempre tenía una explicación. Decía que los documentos se habían perdido, que los médicos anteriores lo confirmaban todo, que Gypsy no entendía su propia condición. Y así, las dudas desaparecían, una y otra vez. Todo cambió cuando Gypsy descubrió Internet. Por primera vez, podía ver el mundo sin el filtro de su madre. Y entonces ocurrió algo crucial. Conoció a Nicolas Godellón, un joven con problemas propios, pero que se convirtió en su único contacto real con el exterior. Hablaron durante meses, compartieron secretos, construyeron una conexión intensa. Y poco a poco, Gypsy empezó a imaginar una vida diferente, una vida libre, mientras su madre creía que controlaba todo. Gypsy llevaba una vida secreta, perfiles falsos, conversaciones ocultas, planes que se gestaban en silencio. Ya no era solo una niña enferma, era alguien que empezaba a entender la verdad. Y esa verdad era insoportable, porque significaba que toda su vida había sido una mentira. Gypsy intentó huir, pero no era tan fácil. No tenía dinero,
No tenía documentos reales, no sabía en quién confiar y sobre todo tenía miedo, miedo de su madre, miedo de lo que pudiera hacerle. Entonces empezó a considerar algo más extremo, algo que cambiaría todo para siempre. Las conversaciones con Nicholas se volvieron más oscuras, más intensas, más peligrosas. Hablaron de escapar, pero también de eliminar el único obstáculo, Deddy. ¿Era la única salida o una decisión desesperada nacida de años de abuso? El plan se concretó y una noche todo terminó. En junio de 2015, Deddy Blanchard fue encontrada muerta en su casa, apuñalada. Pero lo que realmente sorprendió a la policía no fue el crimen, fue lo que descubrieron después. Gypsy no estaba enferma, podía caminar. Y no parecía una víctima, al menos no en la forma que todos imaginaban. Entonces surge la gran pregunta: ¿fue este un asesinato frío o el acto final de alguien que llevaba toda su vida intentando sobrevivir? Algunos creen que Gypsy fue una víctima absoluta, una joven manipulada desde la infancia, privada de libertad, engañada durante años. Para ellos, el asesinato fue un acto desesperado, una salida extrema pero comprensible. Otros ven algo distinto. Argumentan que Gypsy sabía lo que hacía, que planificó el crimen, que utilizó a Nicholas como instrumento. Fue realmente indefensa, o más consciente de lo que aparentaba. También está la teoría que pone el foco en Nicholas, un joven vulnerable, con problemas psicológicos, que pudo haber sido influenciado. ¿Quién manipuló a quién? ¿Gypsy a Nicholas o Nicholas a Gypsy? La versión más aceptada combina varios elementos. Gypsy fue sin duda una víctima durante gran parte de su vida. Sufrió abuso psicológico y médico extremo. Vivió aislada. Fue controlada completamente por su madre. Pero también tomó una decisión. Planeó el asesinato junto a Nicholas y participó en él. La justicia reconoció ambas cosas. Fue condenada, pero con una pena reducida, porque este no era un caso común. Era la historia de alguien que nunca tuvo una vida normal y que cuando intentó recuperarla, lo hizo de la peor manera posible. Este caso incomoda, porque rompe con las categorías simples. No hay un villano absoluto, ni una víctima completamente inocente. Hay manipulación, hay abuso, hay decisiones. Y una pregunta que queda flotando: ¿qué harías tú si toda tu vida fuera una mentira y la única forma de escapar fuera destruirlo todo? El caso de Gypsy Rose sigue generando debate incluso hoy. Algunos la ven como una superviviente, otros como una criminal. ¿Tú qué piensas? ¿Fue una víctima que hizo lo que pudo o cruzó una línea que nunca debió cruzar? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias reales, oscuras y complejas, suscríbete, porque hay muchos más casos que parecen ficción, pero ocurrieron de verdad